Irene por su fantástica presentación y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar esta tarde aquí, por invitarme a Majadahonda. ¿Ya? ¿No? A ver, ahora, mejor, ¿no? Bueno, pues yo voy a tratar también de ir un poco al grano porque parece que la tarde está fresca, se nota que esta es la sierra y yo creo que es interesante. Me gustaría terminar mi intervención lanzando una pregunta para la reflexión colectiva y que haya un espacio de debate. Así que, bueno, decir que obviamente, como no puede ser de otra manera, me imagino que todas las personas que estamos aquí reunidas esta tarde y probablemente muchísimas más, estamos en contra de la corrupción. Nos parece fatal. No nos gusta ser un país cuya principal señal de identidad prácticamente ya es que somos un país de chorizos y corruptos que parasitan nuestras instituciones y que son lo que nos gobiernan, ¿no? Que tenemos una organización criminal, según la ha denominado la propia Audiencia Nacional, instalada en el gobierno nacional de muchas comunidades autónomas, de muchísimos municipios, que se llama Partido Popular y que no hay manera de, hasta la fecha no ha habido manera de quitarnos de encima. Como sabéis todos muy bien, en Podemos presentamos dos mociones de censura, una al gobierno de la Nación, a Mariano Rajoy, y otra a la presidenta Cristina Cifuentes, aunque los medios de comunicación se empeñaron en llamar a la nuestra, la de la comunidad autónoma, una especie de ensayo general de lo que iba a ser la siguiente moción de censura. La realidad es que fue una cuestión de agenda, que son las presidentas de las cámaras las que deciden la fecha, y por una cuestión azarosa pues fue primero la nuestra y después la del Congreso de los Diputados, pero ni mucho menos era un ensayo general ni una introducción de la otra moción, porque la realidad es que esta idea surgió a partir de la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hoy en día en prisión, ante el escándalo monumental que eso supuso. Y es verdad que después de tomar esa decisión siguieron aconteciendo una serie de sucesos que profundizaron o que vinieron a darnos todavía más la razón, porque la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que parecía un mirlo blanco intocable, que según ella misma dice, pues es la regeneradora del Partido Popular, que ha roto completamente con el pasado y que en este momento ya lidera un nuevo partido que ha regenerado la democracia, pues bueno, parece que eso no es tan así. Y que la propia UCO pues dice que esta señora, que lleva 30 años siendo diputada y casi 40 militante del Partido Popular, que empezó con Alianza Popular, que tenemos fotos de ella arreglándole la silla a Esperanza Aguirre el día del Tamayazo, y en fin, hombre, pues que ha ocupado puestos de dirección en el partido y en la Asamblea de Madrid y ha sido delegada del gobierno y lo ha sido todo. Pues hombre, como que algo que ver con el PP sí que tiene, y parece incluso que amañó el contrato de cafetería de la Asamblea de Madrid para dárselo a un tal Arturo Fernández, que parece ser que financiaba irregularmente el PP a través de la Fundación, y estas cosillas menores, ¿no? Pero bueno, y entonces pues bueno, esto nos ayudó en la moción de censura pues a que tuviera todavía más motivo. Pero cuando presentamos la moción, y quienes lo siguierais pues recordaréis que nosotros decíamos, esto de la corrupción es una cosa horrorosa, muy fea, ilegal, delictiva, de mafiosos, que no nos lo merecemos. Pero además de este problema muy gordo, que es ético, que es de que nos están robando lo nuestro, de que no queremos tener unos delincuentes instalados en las instituciones, es que todavía hay un problema más grave de fondo, que es el que nos motiva a nosotros y a nosotras a impugnar este gobierno de verdad. Y es que tienen un modelo de gestión, un modelo de gobierno que es absolutamente fallido e insostenible. Absolutamente fallido e insostenible. Y justo el curso pasado, me viene ahora a la memoria después del verano, que todavía estoy un poco espesa, me está costando volver, pero voy poco a poco, me va viniendo como brotes sanguíneos, y voy recordando el famoso libro de Rubén Juste, del IBEX 35, el que el año pasado sacó a la calle el famoso Tramabús, ¿no?, para denunciar cómo funciona el poder en este país. Y yo ya recuerdo cómo en este libro Rubén Juste describe muy bien, para quien no lo hayáis tenido ocasión de leer, pues es muy recomendable, pues explica muy bien cómo funciona el poder en este país, con esa cosa llamada IBEX 35, que fue ni más ni menos que un trasvase de poderes de quienes tenían el poder en el franquismo a las empresas prestadoras de servicios públicos, que poco a poco fueron privatizándose, pues Telefónica, Iberdrola, y donde poco a poco fueron entrando más y más empresas como las constructoras y la banca. Y hemos llegado a la situación actual
como decía Sol muy bien, tenemos una corrupción legal que consiste en que el Partido Popular y también el Partido Socialista durante muchísimos años, es decir, el poder que tenemos en este régimen del 78, básicamente a lo que se ha dedicado, pero sobre todo de manera más aguda, el Partido Popular y en esta Comunidad de Madrid, pues lo hemos vivido muy intensamente, hacer un trasvase del dinero público a las empresas privadas para, de alguna manera, ellos, bueno, pues primero favorecer a quienes eran sus amigos, para beneficiarse ellos directamente después a través de las puertas giratorias y todas estas cosas que ya conocemos muy bien. Como ejemplo paradigmático de ello está aquí Carmen San José, la diputada de la Asamblea, médica y experta en sanidad, que se lo sabe mucho mejor que yo y es la que me lo ha enseñado todo a mí, pero tenemos el caso paradigmático de este modelo de trasvase de dinero público a manos privadas, que es el de la sanidad madrileña, cuando Esperanza Aguirre decidió descentralizar los hospitales, es así, construir otros 6 hospitales, sacar los hospitales que estaban todos en la capital, había que construir hospitales a lo largo del territorio y se le ocurrió un modelo que consistía en que concedía la explotación de estos hospitales a empresas privadas, a constructoras, a aseguradoras y a cambio de un canon fijo durante 30 años, si además con la cuestión adicional de que si las empresas que cobran este canon fijo cada año durante un año o un año no tienen el margen de beneficios que esperaban, pueden exigirle al gobierno que le pague ese margen de beneficios que esperaban y que nos ha costado la construcción y explotación y gestión de estos hospitales entre 4 y 7 veces más que si los hospitales hubieran sido de construcción y explotación directamente pública, ¿no? Además de esto, nos encontramos con que una vez finalizados los hospitales, en la Comunidad de Madrid no hay ni una sola cama más de las que había antes de la construcción de estos hospitales, porque todo esto ha ido de la mano de todo esto, esta gran estafa que han llamado crisis económica y que ha servido de excusa para descapitalizar los servicios públicos, fue de la mano del despido profesionales sanitarios, que por supuesto no se han recuperado y el Partido Popular no tiene ninguna intención de recuperar, que ha conllevado el cierre de camas porque no hay personal suficiente para atenderlo, con el consiguiente problema que tenemos a fecha de hoy todavía de las listas de espera quirúrgicas completamente inaceptables, etcétera. Y sobre todo, y una cosa que cuenta Carmen siempre muy bien, que es que la entrada del capital privado en la prestación de los servicios públicos, y con esto también me refiero a lo que comentabas tú del canal de Isabel II, lo que pasa es que cuando entra capital privado en la prestación de un servicio público, se retira a los públicos, a los organismos públicos, la capacidad de supervisar cómo se gestiona ese presupuesto y qué es lo que pasa dentro de esas empresas públicas, qué es lo que pasó en el canal, la construcción. Cristina Cifuentes ahora mismo dice, no, si el canal sigue siendo 100% público, porque todos los accionistas de canal son entidades públicas, ayuntamientos, la Comunidad de Madrid, ya, pero su forma jurídica de sociedad anónima impide que sea fiscalizada por los organismos públicos de fiscalización como la Cámara de Cuentas, por ejemplo, ¿no? Y con los hospitales públicos pasa exactamente igual. Bueno, esto es una manera, efectivamente, de facilitar, o sea, esta manera de gestionar lo público es lo que ha facilitado que el Partido Popular pueda haber estado robando como ha estado robando y que además en la propia gestión de lo público la prestación de servicios sea pues todo lo deficitaria e insuficiente que es hasta la fecha. Pero junto con esto, que es una corrupción clara, la corrupción ilegal, yo quería abrir un poco el foco sobre otras cuestiones que se dan también en este modelo de gobierno que tenemos en este país para terminar con esa cuestión que quería lanzar para el debate de todos, ¿no? Otro de los problemas que yo entiendo fundamental es que con este modelo capitalista completamente voraz y depredador, otra de las consecuencias tremendas es que se abre cada vez más la brecha de género y que las mujeres, y además digo esto recordando a la gran Silvia Federici, que hemos tenido la ocasión de escucharla estas semanas, para quienes no la conozcáis, pues es una feminista italiana que ahora vive en Estados Unidos y es una gran pensadora, vino a Madrid a dar una charla esta semana pasada y nos hablaba mucho de todo esto, ¿no? De cómo se están recrudeciendo las violencias contra las mujeres. Se recrudecen las violencias contra las mujeres en el mundo y no solamente las que son más evidentes como la trata de mujeres, como la prostitución de las mujeres, como las mujeres migrantes, las mujeres porteadoras que estamos viendo estos días en la valla de Melilla que mueren en avalanchas, las que mueren en las devoluciones en caliente, sino las violencias que se producen con que esta
situación de crisis económica o de pésima y fallida gestión de nuestros gobernantes hace que las mujeres tengamos que soportar unos índices de paro muy superiores a los de los hombres, que sigamos teniendo un 30% de diferencia en los ingresos salariales que percibimos, que por tanto nuestras cotizaciones son más bajas y nuestras pensiones cuando somos mayores son mucho peores, o sea que somos pobres mucho más pobres que los hombres durante toda nuestra existencia, etcétera, etcétera, junto con la violencia machista que se recrudece, ¿no? Este problema, apuntarlo junto con otro que yo creo que en este momento también es yo creo que de los fundamentales que vivimos en el mundo, en nuestro planeta y en Europa, que es la crisis de los refugiados. La crisis de los refugiados con millones de personas huyendo de las guerras en el mundo, de los atentados yihadistas, de esto que a nosotros nos ha sobrecogido y nos ha herido de manera tan profunda con el último atentado de Barcelona, con el que sufrimos en 2011 en la ciudad de Madrid, y que sin embargo hay personas en países como Siria o como Irak que los viven de manera cotidiana, ¿no? Y que huyen de este terror y que esta Europa fortaleza les cierra las fronteras, no les permite entrar, incumple sistemáticamente los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, con actuaciones como las del Gobierno de España en las fronteras de Melilla, de Ceuta, con las devoluciones en caliente, con la interceptación de pateras en el Mediterráneo sin dar la ayuda humanitaria ni la posibilidad de asilo a estas personas, etcétera, ¿no? Y digo esto porque quería enlazarlo con una cuestión que es la de... bueno, se utiliza en muchos momentos por parte del Gobierno del Partido Popular y de gobiernos europeos la excusa de la seguridad para incrementar o recrudecer estas políticas racistas en contra de las personas inmigrantes, en contra de los refugiados. Y vemos cómo a nuestro alrededor, en el resto de países de la Unión Europea, van floreciendo de manera aterradora formaciones políticas o partidos de extrema derecha y tremendamente racistas y que a todos nos sobrecoge, ¿no? Y parecía que en España teníamos puesta una vacuna que nos inmunizaba frente a esta cosa espeluznante de los partidos de extrema derecha, que era el 15M. Hablábamos del 15M como algo que a nosotros habíamos hecho muy bien bueno, los ciudadanos y ciudadanas de este país. Habíamos salido a la calle a protestar contra los gobiernos de la casta, contra el bipartidismo que había producido esta estafa de recortarnos o robarnos nuestros derechos sociales, civiles y demás. Y parecía que estábamos inmunizados, pero en las últimas semanas estamos asistiendo a algo que a mí me parece verdaderamente preocupante, que es que después de los atentados de Barcelona estamos viendo cómo aparecen en nuestro país ataques a personas musulmanas, ataques racistas y actuaciones que son verdaderamente preocupantes y que parecen poner un poco en tela de juicio, en cuestión, que estemos verdaderamente vacunados o que la vacuna vaya a permanecer todavía a fecha de hoy sin que haga falta poner un recordatorio de esta vacuna. Y he querido hacer mención a todas estas cuestiones que pueden parecer ajenas o diferentes al tema de la corrupción, porque me parece que son las cuestiones o los hitos más importantes, los retos políticos que tenemos por delante, porque ante esta situación yo creo que Podemos, los actores políticos, Podemos, Izquierda Unida, las candidaturas de Unidad Popular, todos los actores políticos que estamos llamados a jugar un papel importante en el cambio político y social, no solamente, pero sí, desde luego, un papel fundamental, y que tendremos que buscar la manera o las fórmulas de converger para concurrir a las próximas elecciones municipales, autonómicas. Bueno, pues un poco la manera en que, creo que estamos un poco en ese debate y en encontrar esa fórmula. Creo que es interesante que nos planteemos qué es lo que queremos ser todos nosotros, Podemos, estas candidaturas, de qué manera queremos jugar un papel en esta situación de cambio político que tiene que enfrentar estos retos tan inmensos, ¿no? Y ante esto, bueno, lo digo fundamentalmente por algo que creo que pasa, lo que yo mejor conozco, que es Podemos, pero que creo, insisto, en que nos va a afectar a todos y a todas, es qué queremos que sea Podemos de mayor. Esta es la pregunta que yo quiero lanzaros a todos y a todas para que
sin perjuicio de que podamos, por supuesto, seguir hablando de la corrupción, pues podamos también reflexionar un poco sobre esto, que yo creo que es lo que nos toca en los próximos 2 años, ¿no? Si queremos ser fuerzas políticas, pues sobre todo concentradas o atentas en ganar elecciones, para ello, bueno, vernos un poco tentadas o sucumbidas por tentaciones más gobernistas y por lanzar pues mensajes para ello a lo mejor más convencionales, o tener un poco la tentación o la deriva de convertirnos en una fuerza política más convencional para así poder acceder a gobiernos o poder pues eso, entrar en gobiernos o ganar elecciones de una manera más sencilla. Esta podría ser una cuestión. O otra fórmula, que es la de un Podemos o una fuerza política, se llame como se llame, que sea más un movimiento, que luche contra la tentación de ser un partido clásico o tradicional, que sea un actor principal de diálogo con las fuerzas y los movimientos sociales, y que se plantee qué significa ganar o para qué vamos a ganar. Si, por ejemplo, vamos a ganar para hacer políticas, como en el primer modelo, la primera fórmula que sugería, pues más convencionales, propuestas más reformistas, más moderadas, o si por el contrario vamos a recuperar los postulados o la ventana de oportunidad que supuso ese 15M y que parece que nos vacunó contra los fundamentalismos de derechas. Si nos vamos a plantear, por ejemplo, que tenemos una deuda del 150% del PIB y que es absolutamente impagable y que podemos vivir una situación parecida a la de Grecia y que por tanto necesitamos auditar la deuda para saber si la pagamos o no la pagamos, o si queremos recuperar conceptos que eran básicos en los orígenes del nacimiento de las fuerzas políticas del cambio, como era la renta básica, o qué queremos hacer con la política de los refugiados, ¿no? Bueno, y con esto pues ya lo dejo y muchas gracias.